filas interminables y cientos de requisitos. En el reportaje de esta semana acompañamos a Vinicio Toledo, un procurador que nos muestra todo lo que tiene que pasar para realizar un trámite. ¿Te imaginas hacerlo en minutos desde tu teléfono o una computadora? En un país digital, esto sí sería posible. Imaginémonos que los trámites fueran rápidos y fáciles de hacer. ¿Pero qué necesitamos para lograrlo? En Guatemala no se detiene, te explicamos los pasos que debemos seguir para que como Estado se haga realidad el tener un gobierno digital. Tras conocer lo que se necesita para tener un país digital, finalmente nos enfocaremos en cómo cambiaría la vida de los guatemaltecos en nuestro segmento Pregúntale al experto. ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. Para los guatemaltecos, hacer trámites es todo un viacrucis. Filas interminables, todo se necesita impreso y un sinfín de requisitos. Cuando crees tenerlo todo, resulta que falta siempre algo. Literal, necesitamos un día o más para hacer un trámite que fácilmente se podría hacer en línea en unos minutos. Es un desafío de paciencia y lo más común es que te toque volver, incluso con documentos que ni sabías que necesitabas o existían. En resumen, hacer trámites en Guatemala es toda una odisea. Es por ello que en esta primera parte del reportaje te presentamos a Vinicio Toledo, un procurador que nos muestra todo lo que tiene que pasar él para hacer solo un trámite. Veamos todo a continuación. Guatemala no se detiene. El día sábado el licenciado David Duarte me envió una encomienda. Estamos acá en la empresa donde por la cual él me la envió. Vamos a iniciar el trámite de un proceso sucesorio y para esto tendremos que ir a la Corte Suprema de Justicia para presentar el documento donde damos el aviso que se va a iniciar este proceso. ¿Qué es un proceso sucesorio? Este proceso se hace cuando una persona ha fallecido y necesitamos iniciar el proceso para que hereden las personas llamadas a heredar. Estamos ya, después de recoger la encomienda, estamos en la Corte Suprema de Justicia. Acá vamos a presentar el aviso de proceso sucesorio, donde nos van a sellar y firmar y nos van a decir en qué fecha podemos venir a recogerlo. Después de esto nos vamos a dirigir al registro general de la propiedad para poder pedir el informe de aviso de testamento. ¿Cuántos días tardará Vinicio en hacer el proceso sucesorio? En la segunda parte de nuestro reportaje te lo mostramos. No te lo pierdas. Guatemala no se detiene. Mi nombre es Ana Isabel Antillón y soy la coordinadora del Eje de Certeza Jurídica de Guatemala no se detiene. ¿Puede Guatemala llegar a ofrecer sus servicios públicos 100% digitales? Por supuesto que Guatemala puede llegar a ofrecer sus servicios 100% digitales. Esta es una práctica que ya se cuenta en otros países en la región latinoamericana. Podemos citar más cerca de Guatemala países como Costa Rica, como República Dominicana,
cuyos trámites ya se encuentran 100% digital. Guatemala ha dado importantes pasos en función de este proceso y por supuesto se esperaría que en un máximo de unos 4 a 5 años Guatemala alcanzara una plataforma única y una identidad digital para brindar sus servicios 100% digitales. ¿Cómo sería vivir en un país completamente digital? Al volver de la pausa te explicaremos su funcionamiento y qué tiene que hacer Guatemala para que esto se haga realidad. Además te presentaremos un análisis con un experto, donde hablaremos de la importancia de tener servicios electrónicos. No te despegues de Guatemala, no se detiene. En la primera parte del reportaje vimos todo lo que tiene que hacer una persona para realizar un trámite. Imagínate que de inicio lo hubiera podido hacer en minutos y desde su computadora o teléfono conectado a internet. Algo así como un supermercado en línea en donde se pueda pagar todo, desde impuestos, renovar pasaporte o pedir una constancia de nacimiento. En un país digital, los servicios están organizados y son accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet. En lugar de hacer largas filas y trámites confusos, todo se realiza con pocos clics, tal y como haces tu compra en línea. Pero para que esto se haga realidad, lo primero que necesitamos es conectar a las instituciones y que éstas funcionen como un bus de datos. ¿Quieres saber más de esto? ¿Y en qué paró la odisea de Vinicio con su trámite? Acompáñame en esta segunda parte del reportaje. Guatemala no se detiene. Vinicio está realizando un proceso sucesorio, trámite que tiene como propósito identificar a los herederos de la persona fallecida, determinar los bienes que integran la herencia y finalmente inscribirlos. Hasta el momento, este trámite lleva 3 días desde que se envió de Izabal a la capital. ¿Será que este proceso le llevará más días a Vinicio? Descubrámoslo a continuación. Ya presentamos el aviso ante el registro de procesos sucesorios. Nos dieron una fecha para entrega el día 6 de diciembre. Ahora nos vamos a dirigir al Registro General de la Propiedad a solicitar el informe de testamento. Ahora que salimos del registro de la propiedad, acá en 5 días nos entregarán el informe de testamento. En resumen, nosotros recibimos la encomienda que nos enviaron el día sábado. Fuimos a la corte a entregar el aviso de proceso sucesorio, que nos lo entregarán el día 6 de diciembre. Y luego nos dirigimos acá al registro de la propiedad, donde ingresamos la solicitud de informe de testamento, que también nos la entregarán el día 6 de diciembre. Ese día yo iré a los 2 lugares a recoger los documentos y ya los envío por la misma vía de encomienda a Izabal, al licenciado David Duarte. Vinicio se tardó 8 días en completar un solo trámite, ya que estamos tomando en cuenta también los días que tarda en regresar la encomienda desde Ciudad Capital hasta Izabal. ¿Cómo logramos que este y otros trámites los realicemos en minutos en lugar de días? Acompáñame a hacer un recorrido virtual para conocer cómo sería un país digital. Después de haber ingresado al supermercado digital, me dirijo a pagar. De primero, pagaré mis impuestos. Ahora iré a renovar mi pasaporte. Y por último, pediré una constancia de nacimiento. Todo lo hice en cuestión de minutos y me evité hacer largas filas y trámites confusos. Ahora, para poderte explicar cómo hice todos estos pagos de forma sencilla, necesito que me acompañen.
Imagina que el bus de datos es como una red de transporte público en una ciudad. En esta red, los autobuses transportan pasajeros entre diferentes estaciones. Cada una de ellas representa una institución gubernamental, como el Ministerio de Salud, la SAT y el RENAP. Los pasajeros, como yo, son los datos e información que necesitan ser compartidos entre las instituciones. Los autobuses son los medios tecnológicos que transportan esta información de una estación a otra de manera eficiente y organizada, incluida una pasarela única de pagos. Gracias a este ejemplo, te puedes dar cuenta que un país con servicios digitales permite a los ciudadanos acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarse físicamente. Un gobierno digital lo que le va a permitir es que los ciudadanos no tengamos que hacer tantos trámites presenciales, que lo podamos hacer en línea. Y obviamente eso le va a ahorrar dinero, le va a ahorrar tiempo y usted va a obtener mejores servicios. La idea es que se mejore el acceso a los servicios, sean más eficientes, más transparentes, que se ahorren costos, que se ahorren tiempos, prácticamente a través del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, pues se facilita directamente los servicios hacia la ciudadanía y estos ven beneficios a largo plazo. Eso, digamos, permite que usted pueda hacer desde el interior, usted pueda ver en una página web cuáles son los requisitos, qué es lo que tiene que llevar, si es necesario que se presente a la capital o si usted necesita que sea, digamos, se pueda hacer en línea, ¿verdad? Para que Guatemala avance en alcanzar un gobierno digital con estas facilidades, aún queda camino por recorrer. Descubrámoslo en la tercera y última parte del reportaje. Guatemala no se detiene. Luego de ver a Vinicio los días que se tardó haciendo un trámite, queríamos saber tu opinión sobre este tema, que sin duda nos afecta a todos. Es por eso que en nuestro segmento ¿Qué dice la audiencia?, publicamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trámite que más tiempo te ha tomado en una institución pública? Adelante, Jimena. ¿Qué nos comentaron nuestros televidentes en redes sociales? Hola Alberto, en nuestras redes sociales publicamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trámite que más tiempo le ha tomado en una institución pública? En dicha publicación recibimos bastantes comentarios que a continuación doy lectura. Comenzamos con Lorena Montiel, que nos comenta que el trámite más engorroso fue el del Ministerio de Medio Ambiente. Para Montiel fue una experiencia muy terrible. Para Edwin Mack, todos los trámites en instituciones gubernamentales son un dolor de cabeza. Nos comenta que a veces ni los mismos empleados saben los requisitos. Mientras que Silvia Narciso nos comenta que en el ICS le dieron un plazo de 2 años para informarles si se encuentra al día en sus cuotas. Luis Reyes opina similar. Las jubilaciones, pago de prestaciones y citas en el ICS. Esos trámites le han llevado más de 2 años. Mientras que Turcios González, todos los trámites le han llevado bastante tiempo. Nos comenta que hasta en los bancos los trámites son muy tardados. Finalmente, Gladys Barrios dice que la jubilación le ha llevado mucho tiempo. Dejan a los trabajadores hasta más de 2 años sin algún ingreso, sin considerar que quien se jubila en la mayoría de las veces ya es un adulto mayor con problemas de salud. Esto es lo que nos cuenta. Es así como llegamos al final del segmento ¿Qué dice la audiencia? Les agradecemos a todos su participación y los instamos para que sigan opinando en las preguntas que publicamos en nuestras redes sociales. Regreso contigo, Alberto. ¿Por qué la transformación digital requiere de recursos financieros y de compromiso político? Vamos a iniciar con el compromiso político. El compromiso político es fundamental para impulsar un proceso de transformación digital. El
contar con un liderazgo adecuado en cada una de las instituciones para la asignación de recurso humano y asignación de los recursos financieros necesarios es de gran importancia, sobre todo porque en muchos casos vamos a encontrar resistencia al cambio. Entonces, ese liderazgo es importante que cada una de las instituciones lo refuerce. De igual forma, la asignación de recursos resulta fundamental en este proceso, derivado de que necesitamos una inversión fuerte en tecnología, en nuevos sistemas, de manera que se ponga como centro al usuario, que se ponga al ciudadano como el que reporta esa experiencia que necesitamos nosotros atender. Y por supuesto, esto al final va a tener una retribución tanto para la institución como para los usuarios. Es una reducción en costos en inversión de papel, de tintas, costos en cuanto al tiempo que el ciudadano tiene que invertir para realizar un trámite o solicitar un servicio a la administración pública. Antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás todos los programas de Guatemala No Se Detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala No Se Detiene. Así que no te lo puedes perder. Y más adelante, un experto nos adentra en el tema y nos habla de la importancia de tener servicios electrónicos. ¡No te despegues! Qué bonito sería vivir en un país digital. Sin duda, todo sería más sencillo. Ya a Vinicio, por ejemplo, no le hubiera tocado esperar días para tener su trámite. Pero ahora vamos a centrarnos en la realidad. ¿Quién debe crear la entidad rectora que desarrolle las regulaciones, políticas e iniciativas del gobierno digital? Bueno, esta institución debe contar con capacidades de rectoría y financieras que promuevan determinadas prácticas o proyectos. Jimena y el equipo de Guatemala No Se Detiene nos prepararon en esta última parte del reportaje la explicación de lo que tendría que hacer el Estado para ser digital. Adelante. Guatemala no se detiene. Guatemala ha dado pasos en el gobierno digital, como la Ley de Simplificación de Trámites. Sin embargo, para lograr el salto, debe comenzar por la creación de una entidad rectora. Entonces, ¿qué es clave acá? Bueno, ¿queremos un país digital? Sí, bueno, entonces necesitamos empezar a pensar. Uno, una estrategia nacional. Otro es quién o quiénes van a diseñar esa institucionalidad para poder, primero, el uso de los datos que sean totalmente confidenciales, que no hayan ciberataques porque le atacan una plataforma y usted no puede responder, ¿verdad? Y luego pues todo el proceso de conectividad y de alfabetización. Hay inconvenientes, digamos, en relación a que quién maneja qué cosas, ¿verdad? Porque, digamos, por una parte está la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, que está haciendo, digamos, algunas acciones encaminadas, digamos, a concentrar esos esfuerzos, pero, digamos, tiene la deficiencia de que es una comisión temporal. Eso, digamos, afecta mucho porque si bien, digamos, esas comisiones duran el periodo presidencial de 4 años, puede venir una nueva administración y esta administración va a decir, bueno, ya hasta acá. Y se queda todo en el aire. La creación de una entidad rectora es un punto que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico identifica como pendiente. Hay bastante. Primero, gobernanza, que es lo que estamos hablando. Eso implica propuestas de rectoría, coordinación y marco normativo específico, marco regulatorio. Segundo, definir estándares de protección de datos, de ciberseguridad.
Tercero, ir proveyendo servicios públicos digitales en base a esos estándares, digamos, buscar proyectos piloto que tengan una razonabilidad de corto plazo, pero que puedan implementarse a largo plazo. Y allí es clave, por ejemplo, la forma en la que se va a financiar. Tanto cooperación pues, puede apoyar, apalancar, y después el gobierno darle sostenibilidad a nivel de presupuesto. Por ejemplo, Estonia tiene una plataforma que logró conectar a las distintas instituciones. Pues podemos aprovechar ya que el gobierno tiene un convenio con Estonia, ¿verdad? Entonces, todo eso usted lo tiene que ir diseñando. Pero ¿qué está pasando en Guatemala? Inicia el Congreso con un foro parlamentario para la transformación digital, pero no le compete al Congreso diseñarlo porque al final es el organismo ejecutivo el que debería estar trabajando el diseño. Además, desde la Secretaría Privada de la Presidencia, es una meta que se plantea cumplir en el 2025. Nosotros esperamos que el mediano plazo sea el próximo año, que podamos ya definir un mecanismo que sea el mecanismo que se va a hacer cargo de toda la transformación digital. Entonces, ¿qué camino debe seguir el país para que personas como Vinicio logren completar un trámite en minutos o en horas? Lo que deberíamos de tener es una política de Estado en donde se pudieran, digamos, tener las alternativas necesarias para que pudiera, digamos, aterrizarse qué es lo que queremos, pero estamos como copiando de alguna manera, digamos, los esfuerzos que se hacen en otros países y estamos trayendo ideas muy buenas, pero tenemos que ver el contexto. Tiene que haber de parte del Ejecutivo una resolución sobre su mesa de transformación digital, debe coordinarse con el organismo legislativo, tiene que asesorarse de instituciones internacionales. En este caso ellos tienen un convenio con Estonia, pero podemos hablar del BID, del Banco Mundial, inclusive de CEPAL, que nos vengan a apoyar para poder tener el mejor marco legal. Sin embargo, el país se enfrenta a desafíos para avanzar. Una transformación digital no es barata, necesita inversiones a nivel de infraestructura, sostenibilidad, conectividad, digamos, porque si bien podemos generar servicios digitales, como ahorita la simplificación de trámites, pues la gente no cuenta muchas veces con internet, con energía eléctrica en muchos lados, y también alfabetización digital, es decir, sí se necesita un apoyo de todas las dependencias, pero también un apalancamiento por parte de la cooperación, por parte del sector privado y también la sostenibilidad que podamos darle estratégicamente desde el sector público. Estamos costeando el plan de transformación digital porque tenemos que ver cuánto nos va a costar lo que queremos hacer en estos próximos años y qué es lo que significan traducido ya al presupuesto del Estado y qué apoyos necesitamos además de organismos multilaterales y aparte de cooperación internacional. Al ritmo que está avanzando Guatemala, ¿cuánto tiempo nos tomaría tener un gobierno digital? Podríamos tener esfuerzos a muy corto plazo, digamos, que nos podrían redituar en un par de años, digamos unos 2 años. Unos de mediano plazo, digamos, a unos 8, 10 años y unos de largo plazo, unos 15 años, digamos, para que podamos estar interconectados. Pero, digamos, ahí va a depender de la voluntad política de nuestros gobernantes, va a depender de los recursos que se destinen a ellos para que pueda funcionar adecuadamente. Para que personas como Vinicio realicen trámites en minutos o en horas y que se puedan completar usando un dispositivo tecnológico, es necesario que desde el Ejecutivo se establezca una entidad rectora que lidere el proceso de transformación tecnológica en el país, acompañado de un marco que lo regule y respalde.
Y luego de conocer en el reportaje qué debe pasar en el país para tener un estado digital, nos enfocamos en la importancia de tener servicios electrónicos. Es por ello que en nuestro segmento Pregúntale al experto nos acompaña Carlos Valdés, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala, para hablar justamente de algunos términos y cómo sería la vida de todos los guatemaltecos con un estado completamente digital. Hola, mi nombre es Carlos Valdés. Soy profesor en el Departamento de Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información en la Universidad del Valle de Guatemala, y esto es Pregúntale al experto. Es importante entender qué es en sí una certificación electrónica. Es una herramienta tecnológica que permite verificar la identidad de una persona. Está conformado por un código único y tiene un periodo de validez, es decir, cuando el periodo transcurre y vence, el certificado ya no se considera como válido. El certificado tiene algunas ventajas, como lo son el impacto ambiental. Tal vez pensar en un único certificado no hace tanto sentido, pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de certificados que puede utilizar una persona y la cantidad de personas que van a utilizar un certificado y multiplicamos, vamos a obtener la cifra que nos va a llamar la atención y vamos a ver el impacto que tiene en el ambiente. Adicionalmente, un certificado electrónico bien hecho tiene ventajas en materia de seguridad, ya que es más difícil de falsificar y más complejo de falsificar que una firma convencional. Es la capacidad que tienen plataformas, sistemas de software y aplicativos de interactuar por medio del intercambio de información y una colaboración eficaz. Para mencionar un ejemplo que podría entender o que podría permitir entender este concepto, supongamos que tenemos dos organizaciones gubernamentales cuyos sistemas están interconectados y permiten no solo intercambiar información, sino también colaborar y realizar procesos en conjunto de manera orquestada. Esto tiene como beneficio que un usuario que tal vez en algún momento hacía un trámite que era tardado y tedioso, ahora se vuelve ágil. Algo importante en este tema es considerar la seguridad de la información, porque no probablemente, sino seguramente se van a compartir en algún momento datos sensibles. Entonces, estos datos deben estar protegidos por una adecuada seguridad de la información. La transformación digital es la adopción integral de tecnologías en todas las áreas de una organización. Algo que vale la pena aclarar es que no debemos confundirnos en el que si una empresa tiene un sitio de e-commerce o tiene un sistema de software en el cual registra ventas, no significa que sea transformado digitalmente. Si bien estos son productos, son pasos que encaminan a la transformación digital, la transformación digital es algo de carácter general. Por eso se dice que es algo de carácter holístico, que es decir, abarca todas las diferentes áreas de una organización. Una organización que se transforma digitalmente se adapta mejor al mercado cambiante y digital en el que vivimos y es más competitiva. Adopción integral es de que no solo se debe adoptar la tecnología en aspectos específicos como lo que podría pensarse como en los sistemas o en algunas herramientas, sino debe adoptarse la tecnología de manera transversal en todas las áreas y en todos los aspectos de una organización. También es importante tomar en cuenta que una transformación digital no solo involucra a la tecnología, sino también involucra a las personas y implica repensar procesos, inclusive las estrategias organizacionales. Un ecosistema digital, para entenderlo, es bueno que recordemos el concepto de que es un ecosistema biológico. Está conformado por organismos vivos y un hábitat en donde estos organismos interactúan, pero también interactúan con el hábitat. Entonces un ecosistema digital es donde varios entes que pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser sistemas, interactúan entre sí por medio de plataformas, redes sociales, sistemas de software, y esto tiene una gran ventaja versus los ecosistemas biológicos, donde para que esta interacción se pueda dar, los organismos vivos deben estar cerca, mientras que en un ecosistema digital se puede tener interacción donde hay entidades que están prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces esto rompe las barreras de la distancia. Una ventana única de pagos es una plataforma que consolida muchos sitios en los que se puede realizar el pago
ya sea por un servicio o por un trámite. Una ventanilla única de pagos tiene la ventaja de que una persona ya no necesita movilizarse hacia muchos lugares para realizar un pago, sino en un único lugar lo puede hacer. Esto ya es conocido para nosotros, conocemos por ejemplo las bancas virtuales, pero hay una ventaja adicional, que una ventanilla única de pagos no solo concentra lugares a los que tradicionalmente se dieron pagos, sino varias plataformas. Entonces en un único lugar se pueden realizar distintos pagos y esto tiene como beneficio que la persona tiene una mejor experiencia y es un proceso más eficaz. ¿Qué cuidados debe tener el país para implementar una plataforma de gobierno electrónico? Nuestra meta debe ser contar con plataformas en las que el gobierno pueda brindar los servicios y atender las necesidades de la población, así como poner a disposición muchísima información. De los cuidados que debe tenerse es justamente tener mecanismos amigables al ciudadano para facilitar el acceso a esa información o a los trámites que se desean realizar dentro de este tipo de plataformas. Pero a la vez debe cuidarse esos mecanismos de interoperabilidad, cómo comparten la información las diferentes instituciones, de manera que esa información sea siempre la misma y confiable para los ciudadanos. Y por último también, algo que debe ser muy importante es esa normativa a lo interno de las instituciones. Cómo vamos a proteger los datos, la seguridad de las plataformas informáticas tiene que ser un elemento en el que se debe tener un especial cuidado para la atención de la información y el cuidado de la información de nuestros ciudadanos. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Para que los guatemaltecos puedan realizar trámites con pocos clics, el organismo ejecutivo tiene la tarea de crear y definir una entidad rectora e impulsar la creación de un marco normativo y definir acciones para llegar a ser un país digital. La transformación digital es necesaria para Guatemala, ya que es el proceso mediante el cual se integran tecnologías digitales, talentos y procesos para mantener la competitividad en un panorama tecnológico que cambia constantemente. Las tecnologías como servicios en un país digital ahorran tiempo, mejoran la eficiencia y reducen los costos operativos. La digitalización es un primer paso para la transformación digital, que tiene un alcance mucho más amplio y crea un cambio de cultura. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene.